Cuádricas, elípticas e hiperbólicas. Vamos a estudiar 5 superficies, de las cuales 4 tenemos ahora mismo en pantalla, que entran dentro del capítulo de cuádricas, elípticas, hiperbólicas, como decimos. La primera es la que tenemos aquí en la parte izquierda, que sería el elipsoide. Podemos considerar un elipsoide de revolución como el engendrado por el giro de una elipse, como por ejemplo esta que tenemos aquí en el plano este vertical, alrededor de un eje Z. La superficie que se engendra es un elipsoide. Digamos que cada punto de esa elipse describe una circunferencia situada en un plano horizontal. Este sería el ecuador de esa superficie y sería la sección que ese plano horizontal XY produciría en dicho ecuador. Si tenemos un plano que contiene un plano XZ, que contiene a los ejes XZ, la sección que produce sería esta circunferencia que tenemos aquí, y si fuera la del XY sería esta circunferencia, y si fuera la del YZ sería esta otra circunferencia. En este caso sería una elipse. Podría ser un elipsoide de revolución en el cual esta medida OB es igual a esta medida OA, en cuyo caso las secciones paralelas al ecuador son circulares, o bien podría ser que la medida OA fuera distinta de la OB y en cuyo caso pues la sección esta horizontal sería una elipse en vez de una circunferencia, que sería la que correspondería a esa circunferencia a un elipsoide de revolución. Supongamos que fuera un elipsoide genérico en el cual OA fuera distinto de OB y por tanto esta sección circular del ecuador sería una elipse. Esto sería otra elipse y como se puede ver la medida OC y OB serían los ejes de la elipse producida como sección en la superficie por un plano X y Z, y luego esta otra elipse de ejes de semiejes OC y OA sería la que producía como sección un plano, digamos el plano XZ. Sabemos que planos paralelos a cada uno de los coordenados producen secciones homotéticas, lo cual significa que si unimos este extremo del eje de esta elipse del XY, de esta elipse, con este extremo con el punto B, y aquí tuviéramos una sección a una cierta altura, pues esta línea sería paralela a esta. Eso hace que, digamos, la relación entre los ejes sea constante y, por tanto, estas elipses fueran homotéticas. Esto nos ayudará, pues, para obtener puntos de la curva y sus predicciones. De modo que este sería el elipsoide, tanto de revolución como el elipsoide elíptico, que es aquel que está constituido por una serie de secciones principales elípticas. El paraboloide elíptico es este que tenemos aquí, pues está constituido por una parábola situada en este plano XZ, que sería esta parábola que tenemos aquí dibujada, y luego tendríamos otra parábola de la cual solo hemos dibujado la que está en el YZ, que sería esta la mitad de esa parábola. La sección horizontal XY sería una elipse, y cualquier sección producida por un plano paralelo al XY sería otra elipse, igual que en el caso anterior, homotética de esta de aquí. En el caso de que el paraboloide cumpla que esta distancia fuera igual a esta, diríamos que es un paraboloide de revolución. Sería el paraboloide en el cual se ha engendrado por el giro de una parábola alrededor del eje E o Z. Pero en el supuesto en que esta medida fuera distinta de esta, entonces sería un paraboloide elíptico y entonces las secciones horizontales o paralelas al plano XY serían elipses. Y como digo, esas elipses son homotéticas y por tanto semejantes, es decir, con el mismo criterio que hemos tenido aquí. El tercer caso sería un hiperboloide de dos hojas, que sería constituido por, si fuera de revolución, por el giro de una hipérbola, esta sería una de las ramas de la hipérbola, y aquí abajo tendríamos la otra rama, por el giro de esa hipérbola alrededor de un eje. En ese caso sería un hiperboloide de revolución. Significa que el plano este, digamos, paralelo al XZ, el plano XZ, sería el que produciría una sección hiperbólica, que es esta que hemos dicho, este es un arco de esa hipérbola en la parte inferior, y aquí tendríamos este otro arco de la parte superior. Si el plano es el YZ, pues la hipérbola sería esta que tenemos aquí, y aquí tendríamos la otra rama de la hipérbola de esa hipérbola. Si, insisto, si el hiperboloide es de revolución, esta medida sería igual a esta, y si no lo fuera, pues entonces ya no tendríamos una de revolución, un hiperboloide de revolución, sino que las secciones producidas por planos paralelos al XY serían elípticas, como tenemos aquí, en vez de ser circulares si hubiera sido de revolución. Volvemos al mismo caso, cualquier sección a una cierta altura por un plano, o sea, esta por ejemplo de aquí, pues es homotética con la sección anterior.
Existe aquí una cosa de interés que sería lo que llamamos el cono asintótico, que es que, digamos que el centro, el punto medio del segmento definido por los vértices de las dos ramas del hiperboloide, ese punto medio sería el centro del hiperboloide y podemos nosotros dibujar el cono circunscrito al mismo, y veríamos que esta curva que tenemos aquí sería la base de ese cono, que está situada en el mismo plano que esta sección del hiperboloide. Y ese sería el cono de revolución, que sería de revolución cuando, digamos, el hiperboloide también lo fuera. Y no sería cono de revolución, sino que tendría una directriz elíptica si el hiperboloide no fuera de revolución. Cualquier plano paralelo a este producirá una hipérbola, o cualquier plano paralelo a este producirá una hipérbola. Y luego planos paralelos al XY, pues resulta que producirán bien elipses si fuera un hiperboloide elíptico, o bien circunferencia si fuera hiperboloide de revolución. Este sería el hiperboloide de dos hojas. Y a continuación aquí en la parte derecha tenemos el hiperboloide hiperbólico, que es aquel en el que se obtiene, si fuera de revolución, por el giro de esta hipérbola alrededor de un eje. Digamos que esta hipérbola de aquí podríamos considerarla como la conjugada de esta de aquí. Se recuerda que dos hipérbolas conjugadas son aquellas que tienen el eje real y el imaginario de la original coinciden con el imaginario y el real de la conjugada. Digamos que aquí habría una hipérbola cuyas asíntotas serían simplemente dos generatrices de este cono circunscrito. Tendríamos aquí otra hipérbola que tendría a esas mismas asíntotas que la que teníamos aquí. Es como si esta hipérbola la hubiéramos adosado aquí. Entonces, en ese caso, se genera, digamos que la superficie engendrada, digamos, por una hipérbola conjugada de esta de aquí, pues sería este hiperboloide hiperbólico. Como se ve en esta figura, aquí hay esta hipérbola y esta otra, que serían las secciones que el plano XZ produce en la superficie, y luego tenemos aquí esta otra hipérbola y esta de aquí, que sería la sección producida por un plano IZ en el hiperboloide. Se puede ver que será de revolución, volvemos a lo mismo, cuando esta distancia sea igual a esta, o no será de revolución, sino que será de directriz elíptica, en este caso, pues en el caso en que no ocurra tal circunstancia. La diferencia entre este hiperboloide y este es que este sería un hiperboloide reglado. Es decir, ahora lo vamos a ver, es que en este podemos establecer una serie de generatrices y directrices, dos series de líneas que son tangentes a estas hipérbolas, y que constituyen, digamos, la estructura en la cual podemos construir esta superficie. Esta es de gran interés, puesto que, por ejemplo, se utiliza mucho en construcciones de hormigón para torres de eliminación de gases, por ejemplo, en centrales nucleares. Si se observa la forma de las torres de eliminación de vapores o de gases de combustión en las centrales nucleares, son hiperboloides hiperbólicos. La gracia de este tipo de superficies es que, como las podemos generar, ahora lo vamos a ver, mediante una serie de generatrices de líneas, de rectas, pues eso es una superficie reglada, pues la construcción, a la hora de los encofrados de ese hormigón, pues es fácil, puesto que los elementos que constituyen ese encofrado son precisamente las generatrices y las directrices de esta superficie. Cosa que ninguna de estas otras tres va a existir. O sea que no puedo yo hacer ninguna línea recta que apoye en todos los puntos de cualquiera de estas tres superficies, a diferencia de este caso. Y a diferencia de un cuarto caso, que luego hablaremos dentro de unos minutos, que es el paraboloide hiperbólico, en el cual también es otra superficie arreglada. Bien, vamos a ver ahora en una nueva figura un análisis sobre esta superficie que, como decimos, tiene gran interés. Estas otras también lo tienen. En este caso, pues se recordará, al ser esto parábolas, estas secciones producidas por planos que contienen al eje, esas parábolas se pueden utilizar como elementos de proyección de los faros de los coches. Los faros tienen formas cada vez más sofisticadas de paraboloides elípticos, de modo que se coloca en el foco de las parábolas, se coloca el elemento emisor de luz y, digamos, la superficie interior es reflectante, y entonces los rayos de luz salen desde el foco y luego son lanzados en dirección paralela al eje. Por eso se forma el pincel de luz marcado en ese tipo de aplicaciones. Bien, vamos a continuación a analizar lo que sería el hiperboloide hiperbólico, que es este que tenemos aquí en la parte derecha.
Bien, tenemos aquí el alzado y la planta de esta superficie y vamos a ver la obtención de esas generatrices de las que hablábamos. Observamos que esta curva, que es la sección que produce el plano XY que pasa por el centro, es la garganta, se llama la sección de garganta o la garganta de la superficie. Aquí tenemos el alzado y la planta de una superficie hiperboloide hiperbólico de revolución. Vamos a ver la obtención de generatrices en esta superficie. Para ello vamos a dibujarla aquí en la parte derecha y vamos a tomar un punto cualquiera de aquí de esta directriz. Obsérvese que esta curva tiene su proyección vertical en este plano y en este plano horizontal. Son las dos bases, la base inferior y la base superior, en este caso simétricas respecto a este plano de la garganta. Bien, pues dicho eso, vamos a tomar un punto cualquiera por ejemplo, de la base inferior y vamos a hacer la tangente a esta circunferencia de garganta. De modo que si nosotros alargamos esa tangente, pues vamos a ver que esa curva tiene este punto que lo podemos considerar su proyección aquí y este punto su proyección en la base superior. Por tanto, nosotros lo que haremos será simplemente desde este punto referir perpendicularmente a la base superior y ahora para tener la proyección vertical de esa generatriz uniremos este punto que es la proyección de este con este que tenemos aquí. Ya tenemos ahí una generatriz. Si ahora cogemos y desde este punto hacemos una nueva tangente a la curva de garganta, de modo que esa tangente va a venir aquí en proyección horizontal. Y ahora, digamos que este punto, en vez de tomarlo su proyección vertical aquí, lo vamos a tomar en el plano de arriba. Y este punto, en vez de tomarlo en el plano de arriba que hicimos aquí, lo vamos a tomar en la proyección horizontal, digamos, en la línea de tierra, vamos a decir, en la base. Haríamos esta perpendicular y ahora simplemente uniendo aquí este punto, que es la proyección de este, con este, tendríamos aquí esta curva. Observamos un detalle, y es que esta curva es tangente a la hipérbola, y esta otra línea, perdón, esta curva no, esta generatriz es tangente a la hipérbola, y esta otra también lo es. Y de esta manera vamos a ir generando todas las rectas que constituyen el sistema arreglado de esta superficie. Desde este punto haremos una nueva tangente. Obsérvese un detalle, que el punto de tangencia que tenemos aquí, su proyección vertical está justamente aquí, es donde la línea esta corta, esto vamos a ampliar ligeramente para que se vea, es donde esta línea corta al plano de la garganta, igual que aquí. Este punto podemos comprobar que su proyección vertical se encontraría justo aquí. Y este punto, su proyección vertical sería ahí, que sería el corte de esas dos generatrices con este plano de la garganta. A continuación, pues repetimos el proceso que hemos hecho. Vamos a hacer una nueva tangente por este lado, y hallaremos su proyección vertical de esa generatriz que acabamos de dibujar. Para ello vamos a suponer este punto, vamos a suponer que su proyección vertical es esta, y entonces este otro estaría en la de arriba. O sea que, como se puede ver, las generatrices están constituidas por puntos situados, digamos, este punto sería la traza sobre el horizontal, y este punto sería la proyección horizontal de la traza sobre este plano horizontal a una cierta altura. Pues ahora desde este punto haremos aquí una referencia perpendicularmente, y simplemente ya para tener la generatriz correspondiente, pues lo que vamos a hacer va a ser unir este punto con este. Y ahí tendremos un punto de tangencia con la curva. Bien, haremos otro tanto si hacemos esta línea, hacemos su simétrica, vamos a hacerlo en vez de hacer la tangente, pues ya lo podemos hacer simplemente hallando la simétrica respecto a este eje. Tendríamos aquí que esta línea, ahora este punto lo vamos a suponer el de arriba, y este va a ser el de la correspondiente aquí proyección, que sería esta de aquí. O sea que ahora ya simplemente esto lo eliminaríamos aquí, y ahora sería este punto que corresponde a este, con este que estaría aquí arriba, y ahí tendríamos la correspondiente proyección vertical de esta otra perdón, esta no es unir este punto con este. Y tendremos ahí esta de aquí. Ahora haremos otras dos tangentes desde aquí, pero en este otro punto. Para ello simplemente, pues, en fin, aquí vamos haciendo infinitas tangentes, y de esa manera generamos una infinidad de generatrices. Podríamos hacer también, en vez de tangentes desde este otro de aquí atrás. Entonces, si cogemos estas dos, vamos a hallar sus simétricas respecto a este eje, las tenemos aquí.
Y ahora este punto lo tendremos aquí, este otro habrá que referirlo ahí arriba a proyección vertical al plano de arriba, y ahora simplemente para hallar la proyección vertical sería unir este punto con este. Vemos aquí la tangencia en esta curva. En este caso, como este es el punto, observes una cosa, esta hipérbola está en este plano. Como este punto es del que parte, este es precisamente el punto de tangencia de esta generatriz con esta hipérbola de contorno aparente. Y haríamos eso y generaríamos aquí, como se puede ver, pues una infinidad grande de generatrices. Ahora haríamos con esta otra, sería este punto, quedaría aquí abajo, su proyección, digamos, en vertical, sería hacer perpendicular aquí, y uniendo este con el extremo de la parte de aquí, tendríamos esta otra generatriz. Bien, nos quedarían, por ejemplo, dos muy interesantes, que serían trazar una tangente en el punto este, digamos, más bajo de la curva de garganta, que sería este punto. Tendríamos esta tangente, vamos a poner el tipo de línea correspondiente, y ahora vamos a ver que esa tangente, vamos a recortar esto aquí para tener limitada la tangente, pues tendríamos que este punto, si lo consideramos en la base, digamos, más baja, la del horizontal, referiríamos aquí, y este punto referiríamos perpendicularmente a la otra. Y ahora, aunque quedan, como se puede ver, esos puntos muy próximos aquí, sería unir este con este, y ahí tendríamos esa generatriz. Observe un detalle, que este punto, justo, observe este, es el de tangencia con la garganta, que es este de aquí, la proyección horizontal de ese punto. Y luego, pues haciendo la de atrás, aquí vamos a eliminar estas líneas para que no nos molesten ya. Vamos a poner esto así para que se vea bien. Entonces vamos a eliminar estas líneas que nos pueden molestar un poco en la interpretación. Y aquí atrás podríamos hacer otra tangente, que simplemente es hacerla simétrica, hacerla simétrica respecto a esta línea, que es la otra tangente, o simplemente ejecutarla, evidentemente. Y ahora, este punto aquí, este de aquí lo habíamos considerado arriba, pues ahora este lo consideramos en el plano de abajo y viceversa. Y ahí tendríamos una serie de rectas que son las generatrices de esa superficie. Aquí, digamos, podíamos haber estos puntos, haber traducido este punto aquí a la posición de la perspectiva y este otro en la curva de arriba, y haber dibujado esas generatrices, y tendríamos de esta manera la superficie del hiperboloide hiperbólico en diédrica. Esto sería el alzado y la planta, esto sería una perspectiva, y nosotros podemos esto traducirlo a esa perspectiva. Nosotros también esto del trazado de las generatrices lo podemos utilizar para obtener, digamos, las proyecciones de puntos situados en estas superficies. Igual que en las otras superficies en las que hemos estudiado anteriormente, si tenemos la proyección vertical o horizontal de un punto, podemos hallar la otra proyección con la condición de que pertenezca a la superficie, simplemente dibujando una elipse, si fuera el plano, o sea, nos dieran la proyección vertical, haríamos un plano horizontal que contiene a ese punto, y dibujaríamos la elipse homotética de la que teníamos de referencia, y obtendríamos la proyección horizontal de ese punto con la condición de pertenecer a la superficie, como un punto de una curva homotética de una de las elipses generadoras. Aquí, si conociéramos la proyección horizontal de un punto, por ejemplo, vamos a hacerlo en esta figura, aquí, simplemente, pues lo que haríamos sería, desde la proyección horizontal, hacer la tangente a la garganta, a la circunferencia de la garganta. Y ahora tendríamos este punto y este. Hemos dibujado una generatriz. Hallamos la proyección vertical. Este punto puede tener su proyección vertical aquí en el horizontal de cota cero o en este. Por eso el problema va a tener dos soluciones. Nosotros hemos tomado desde aquí referir a esta proyección y desde aquí referir aquí arriba. Y ahora simplemente uniendo este punto con este, tendríamos ya la proyección vertical de esa generatriz y referiríamos. Y aquí tendríamos la A'. Pero podría haber ocurrido que hubiera considerado, por eso el problema tiene dos soluciones, es decir, que para esta proyección horizontal hay dos posibles proyecciones verticales con la condición de que el punto pertenezca a la superficie. Entonces la otra opción es este punto referirlo al horizontal, este punto referirlo al plano de arriba y formar la otra posible generatriz.
referiríamos desde A, y aquí tendríamos aquí la otra posibilidad de la proyección vertical de un punto con la condición de que pertenezca a la superficie. Si lo que se conociera fuera la proyección vertical de un punto y queremos hallar la proyección horizontal con la condición de que pertenezca a la superficie, pues lo que haremos será desde A' hacer una tangente a una de las hipérbolas del contorno aparente. Obsérvese que esta hipérbola es la sección que este plano frontal produce en la superficie. Luego desde A' haríamos la tangente y ahora este punto de tangencia lo vamos a referir a este plano, que es el en el que está esta curva. Vamos a referirlo y ahí tenemos la proyección horizontal de un punto, digamos, de este punto. Y ahora el corte de esa tangente con la circunferencia de garganta sería este, y desde aquí lo referiríamos sobre la proyección horizontal de esa garganta, que es la circunferencia que tenemos aquí. Uniendo este punto con este y este punto con este, tenemos las dos posibles generatrices en las que se va a encontrar el punto A, la proyección horizontal de A. Entonces, simplemente refiriendo ahora desde A', tendremos aquí o bien A o bien A. Serían las dos posibilidades. El enunciado dirá si queremos que el punto sea el que pertenece a la parte delantera de la superficie o al de la parte posterior. Y esa sería la forma de obtener las proyecciones de un punto con la condición de que pertenezca a la superficie del hiperboloide hiperbólico. La quinta superficie a la que nos referíamos al principio, dentro de las cuádricas hiperbólicas en este caso, sería el paraboloide hiperbólico. Obsérvese lo siguiente. Supongamos que tenemos esta parábola de color rojo situada aquí en un plano vertical cuya traza fuera esta, y que tuviéramos una parábola esta que tenemos de color negro situada en este plano vertical que tenemos aquí de traza según esta línea negra. Entonces, el movimiento de esta parábola, de modo que se va manteniendo el plano en el que se sitúa paralelo a sí mismo, de modo que el vértice de esta parábola va moviéndose, apoyándose sobre los puntos de la parábola roja, pues esa superficie sería un paraboloide hiperbólico. Esta forma es la típica forma de una silla de montar. Obsérvese que esta curva que está aquí dibujada en color blanco es cuando estuviera en esta posición intermedia, estuviera el plano en esta posición. Esta sería la curva final, esta que está en blanco también aquí al final, que es idéntica a la negra de aquí, sería cuando llegara a esta posición. También podríamos haber movido esta parábola que tenemos aquí, la podríamos haber movido apoyándose sobre los puntos de esta de aquí, de modo que el plano en el que se sitúa se va deslizando en ese sentido o en este. De modo que al llegar aquí, esta parábola de color rojo, al llegar a este borde inferior de aquí, de esta zona, llegaría a esta posición y luego en la parte de atrás llegaría a la otra posición situada aquí. Esta es otra superficie también reglada, de modo que si nosotros unimos los puntos, por ejemplo este 14 de esta parábola con este 12 de esta, tenemos aquí una línea que es una generatriz, es decir, que se establecen aquí dos sistemas de líneas, de directrices y generatrices, que son las que constituyen, digamos, el entramado de esta superficie. Es una superficie también de gran interés. Se ha utilizado mucho, sobre todo por Gaudí y por múltiples arquitectos, en hacer algún tipo de cubiertas, digamos, con un interés artístico grandísimo. Bien. Aquí tenemos entonces la superficie. Ya digo que está formada por estas generatrices, todas ellas están constituidas. Este punto 8 tiene aquí su proyección y esta generatriz que viene por aquí va al 18, esta es la proyección. Esa generatriz, esa línea 8-18 se encuentra en un plano vertical y esa sería la generatriz 8-18. Y aquí tenemos una serie de generatrices, como digo, correspondientes a esta superficie. Esta superficie también se puede generar de otra forma, que vamos a ver ahora la figura. Obsérvese, nosotros podemos tener esta línea BC situada en este plano vertical y luego aquí en otro plano vertical paralelo a ella esta línea AD, de modo que esta sería la traza de ese plano. Si nosotros este segmento BC lo dividimos en un número de partes iguales y este segmento AD lo dividimos en el mismo número de partes iguales y unimos las distintas partes, es decir, esta primera parte con esta de aquí, esta segunda parte con la segunda de aquí, la tercera con la tercera. Establecemos aquí una serie de líneas que son las generatrices de ese paraboloide hiperbólico. Pero también podemos haber cogido, además, para establecer la superficie, haber unido el A con el B
situada esa línea en este plano vertical, y el unir el C con el D situada en este otro plano vertical. Y lo mismo, dividir esto en un número de partes iguales, este otro segmento en el mismo número de partes iguales, y unir las correspondientes. Esta primera parte con esta primera parte, forma una directriz, esta con esta tercera con esta tercera, etc. Y de esta manera se establecen la superficie. Es una superficie alabeada, evidentemente no es plana, y es otra forma de definir el paraboloide hiperbólico, como el constituido por dos series de rectas que se cortan. Siempre esta generatriz corta a todas estas que vienen por aquí, hemos obtenido de la otra forma. De esta manera sacamos en los puntos de intersección puntos exactos de esa superficie. Y este sería el paraboloide hiperbólico, que sería la quinta superficie, digamos, hiperbólica dentro de las llamadas cuádricas, que como decimos, pues tiene un interés muy, muy grande a nivel constructivo. Para completar el estudio, en el caso que habíamos hablado hace unos minutos de posicionar un punto en un elipsoide, por ejemplo, se aplicaría esto igual para el paraboloide elíptico o para el hiperboloide elíptico, pues supongamos que tenemos la proyección horizontal, que tenemos aquí de un punto, la proyección horizontal del elipsoide y su proyección vertical. Este eje OA correspondería a esta medida, este eje OB correspondería a esta medida y esta medida OC sería esta de aquí. El alzado y la planta de un elipsoide. Tenemos la proyección horizontal de un punto. Lo que vamos a hacer va a ser basarnos en la homotecia que existe entre las secciones planas de planos paralelos en un elipsoide. Para ello, uniremos este punto con este mediante una recta y formaremos ese radio. Y vamos a hallar el equivalente de este punto en la elipse del plano del ecuador. Para ello lo que hacemos es simplemente unir este punto con este y por este trazaremos una paralela. De esta manera tenemos la relación igual que tenemos aquí entre este punto y el eje mayor, el extremo del eje mayor, aquí tenemos entre el punto que nos piden y el eje mayor de la elipse en la que se sitúa este punto. Y ahora, una vez que tenemos eso, uniendo este con este, tenemos la relación entre el eje mayor y el menor de la elipse del ecuador, y por este punto haremos una paralela para tener, digamos, la correspondencia. Entonces aquí tenemos ya el semieje menor, el semieje mayor de la elipse que pasa por este punto. La podemos dibujar. Y ahora, una vez que tenemos eso, no hay más que desde este punto referir, pero tenemos que saber a qué altura se encuentra el plano que ha producido esta curva. Luego, desde este punto referimos verticalmente hasta cortar al contorno en proyección vertical, aquí, y tendríamos o bien a esta altura o bien a esta otra, tendríamos las dos secciones que planos horizontales producen con esta curva. Y ahora no hay más que desde la proyección horizontal referir y tener la proyección vertical, la prima y A, de las dos posibilidades, dado que este punto puede tener una proyección horizontal vertical aquí y aquí. Y esas son las proyecciones de un punto situado en la superficie. Si me hubieran dado la A', el proceso sería contrario. Haría este plano horizontal por A', supongamos que fuera esta. Este punto lo refiero aquí. Veo este punto lo refiero aquí y veo la relación entre el eje mayor de la elipse que está en este plano y el contorno de la planta. Y entonces uniría este con este, por este punto haría paralela y aquí tendría entonces ya esta elipse. Y ahora ya no habría más que referir sobre ella. Como se puede ver, estamos utilizando, digamos, curvas exactas, supuestamente exactas. Nosotros sabemos que a veces si esto se trabaja con un soporte que no es un ordenador, pues de alguna manera tenemos que dibujarlo con precisión. Nos remitimos al alumno a que nosotros podemos sacar puntos exactos de una elipse estableciendo la afinidad que existe entre esta elipse y una circunferencia cuyo diámetro coincide con el eje mayor o con el eje menor. Y con esa afinidad pues podemos hallar el afín de este punto en la circunferencia y hacer cualquier operación sobre la circunferencia para luego sacar la posición exacta en la elipse. Esto no vamos a verlo ahora, puesto que, en fin, se trata de una cosa ya a nivel básico, pero nosotros siempre nos podemos auxiliar de esa herramienta. De esta manera, tanto para el elipsoide como el paraboloide, el hiperboloide de dos hojas, podemos obtener proyecciones de puntos situados sobre la superficie. Un detalle, aquí le hemos llamado A al extremo y aquí le hemos llamado A las proyecciones del punto. Es una casualidad, en realidad esto no tendría por qué llamarse A, o esto, en fin, dependiendo de lo que... En fin, este A no corresponde con este, evidentemente, por si da lugar a confusión.